Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Que el Señor nuestro Dios esté con todos ustedes y con su Santo Espíritu. Hoy te damos gracias a ti, Señor, por esta oportunidad que nos das de reunirnos ante ti, contigo. Te alabamos y te bendecimos porque mereces toda la alabanza y toda la gloria que venga de todo el que crea en ti, el que crea que tú lo creaste y el que crea que tu misericordia nos toca cada día. Bendito eres, oh Padre eterno, bendito eres, Señor, bendito y alabado eres, Señor Jesús, único Hijo del Dios, único Hijo de Dios Santísimo. Bendito eres, Señor Jesús, bendito eres. A ti, Santo Espíritu de Dios, te pedimos que vengas, que nos asistas, que nos llene de tu amor, de tu fortaleza y de tu discernimiento. Abre todos nuestros sentidos para poder escuchar a Dios en nuestros corazones. A Dios Padre que nos dice hoy un mensaje, nos da un mensaje de amor para sentir la presencia de Jesús, quien se coloca en medio de nuestra mínima asamblea en este momento, donde estás tú, donde estoy yo. Hoy el Espíritu Santo se coloca en el centro. Bendito eres, Santo Espíritu de Dios, a ti el honor y la gloria. Bendito eres, Santo Espíritu de amor. Santo eres por siempre. Oh Señor, santo eres, Padre eterno. Santo eres, Maestro bueno. Bendito eres. Y a ti hoy te digo salud en, en esta nueva entrega del cafecito. Bien, pero que bien caliente. Mis hermanos, hoy en el Evangelio, en Mateo 14, vemos cómo el Señor nos muestra en ese pasaje tan importante y tan escuchado por nosotros acerca del día en que Jesús camina en las aguas. Vemos cómo en ese momento Jesús, que caminó por encima de las aguas para alcanzar a los discípulos que estaban adentrados en una barca, y los asusta. Y Pedro, como era él, tan abrupto, tan decidido, tan tirado, con una iniciativa siempre, le dice: Maestro, haz que vaya a ti. Y él dice: ven. Pero Pedro, que entra al agua confiado, con esa manera de ser que él tenía, tan fuerte, tan decidida, pero que a veces no pensaba mucho cuando hablaba, cuando actuaba. En el medio del agua, cuando iba de camino, empieza a dudar y empieza a hundirse. Y desesperado le pide ayuda al maestro. Maestro, ayúdame que me hundo. Y él le responde: qué poca fe. Mis hermanos, hoy quiero que tratemos esas palabras. Qué poca fe. Quiere decir que Pedro hubiese podido llegar a donde estaba él y quizás aún más lejos. Pero su fe que era débil en ese momento, que dudó de lo que estaba haciendo, que se le olvidó quién era que estaba frente a él, hizo que flaqueara y que empezara a hundirse. Mis hermanos, también vemos en el Antiguo Testamento como en la primera lectura, Mariam o María, yo siempre la he conocido como Mariam, pero también en unas versiones de bíblicas le dicen María, la hermana de Moisés y Aarón, su otro hermano,
estaban hablando de la situación de Moisés, de cómo él es bendecido y cómo Dios le habla a él. Y de una forma estaban ellos pues haciendo un comentario inadecuado sobre por qué él hacía esto, que por qué Dios le hablaba en sí, era inadecuado porque ellos eran sus hermanos. Y Dios los llama a que vayan a la tienda donde él se encuentra, a, a que él les iba a decir algo. Y allí frente a Moisés, Aarón y Mariam, él los reprende, él les dice que él le hablaba a Moisés como él quería, que a diferencia de otros profetas a los que él había escogido, a Moisés él le hablaba directamente, cara a cara. Y que eso lo había decidido él, que ellos no eran quien para poner en juicio esa situación. Y como castigo le hizo enfermar, o sea, Mariam cayó enferma. En algunas Biblias dice que fue lepra, otros dicen que era una enfermedad sin mencionar la lepra. Eso de la lepra era un sinónimo de una enfermedad muy mala, definitivamente, y era además era separada de los demás, era aislada, y eso pasó con ella. Aunque Moisés pidió clemencia, pidió misericordia, Mariam quedó sucia, quedó separada, quedó enferma por un tiempo hasta que Dios decidió terminar con eso. Que ella se arrepintió, por supuesto, de lo que había hecho mal. Mis hermanos, pero aquí lo que yo quiero tocar es a quienes vemos que Dios llama a la atención cuando hacen una muestra de poca fe. A Aarón, que era el sacerdote de los levitas, hermano de Moisés, que acompañaba a Moisés en todo porque así lo decidió Dios, porque Moisés era un hombre tímido y de poco hablar porque era tartamudo. Y a Mariam, que era la hermana, aquella hermanita que cogió al bebé, lo puso en una canasta y lo llevó al río. Quiere decir que no eran personas cualquiera. Y les tocó un momento de poca fe, el cual fue reprendido por Dios. En el Nuevo Testamento vemos en Mateo 14 que quien tiene un momento de poca fe fue Pedro. Mis hermanos, Pedro, el elegido para guiar las ovejas, nuestro primer papa, Pedro, cabeza de iglesia. Vemos también en otros pasajes de la Biblia cómo personajes con poca fe actúan de manera inadecuada. Por ejemplo, cuando también vemos que una muchedumbre llevó a un muchacho que estaba poseído por un espíritu y lo llevaron a los discípulos, y los discípulos, por más que oraron, por más que hicieron, no pudieron sacarle ese espíritu malo a ese joven. Y tuvo Jesús que venir y hacerlo. ¿Y qué les dijo él? Qué poca fe tienen también en ese momento. Y eran los discípulos, mis hermanos. Estamos hablando de los hermanos de Moisés, estamos hablando de Pedro, estamos hablando de los demás discípulos. Poca fe. Quiere decir que nadie está exento de en algún momento flaquear, caer, dudar, temer por no tener suficiente fe. No importa quién seas, no importa qué tanto tú
estés cerca de tu fe, de tu iglesia, de todo. No importa desde qué edad tú lleves una vida cristiana, tú puedes caer por un momento de poca fe. Tú puedes tener miedo, como lo tuvo Pedro. Tú puedes tener dudas. Tú puedes. Eso, la fe, mis hermanos, no tiene nada que ver con tu entrega, con tu, con tu camino a santidad. Mis hermanos, ese gran milagro eucarístico que sucedió, donde todavía permanece esa Eucaristía con sangre y convertida en músculo, ¿m? Le sucedió a un sacerdote que en un momento determinado, al alzar la Eucaristía, se preguntó: Señor, ¿cómo es que tú haces esto? ¿Cómo es que tú estás aquí presente? Y pasó eso. Mis hermanos, no importa que tú seas un sacerdote, no importa que tú seas una religiosa, no importa que tú seas un laico comprometido, no importa que tú seas ministro de la Eucaristía, no importa que tú seas un predicador, no importa. Tú tienes momentos en que dudas, en que temes, en que te llega la prueba, y es normal. No te sientas mal. Mis hermanos, Pedro se iba a hundir en el agua y Jesús lo tomó de la mano y le dijo: qué poca fe, pero igual lo sacó del agua e igual le dio el control, fue cabeza de iglesia, le dio le dijo que apacentara sus ovejas, y fue el guía. Mis hermanos, porque Dios así lo decidió. Pero no te sientas mal, no te sientas a menos, porque tú, siendo esto, siendo aquello, tengas poca fe o tengas miedo, o estés llorando, o estés pasando por un momento de desierto o de soledad espiritual. No te sientas mal. Los discípulos no pudieron sacar ese espíritu maligno de ese joven porque por poca fe. Aarón y Mariam, conociendo y viendo todas las cosas que su hermano Moisés hacía, por poca fe que tuvieron, pusieron en tela de juicio el por qué y el cómo Moisés tenía ese contacto con Dios y de la manera que lo hacía. O al revés, porque no era Moisés que lo hacía, era Dios que lo hacía con Moisés. Él había elegido la forma de comunicarse con Moisés. Entonces, mis hermanos, hoy el Señor te dice a través de su palabra que los actos de poca fe son de los humanos, de cualquiera. No importa el nombre, el renombre, la posición, no importa los años que tú tengas en los caminos del Señor. Tú tienes un momento de duda, tú tienes un momento de dolor, tú tienes un momento de tristeza, tú tienes un momento de desierto. Ve a Él y dile como le dijo Pedro: Señor, no me dejes hundir. Y Él, que te ha visto años tras años en los caminos de la fe, te va a tomar de la mano y te va a decir: wow, qué poca fe tienes. Pero no te va a cuestionar o a abandonar o a dejar. Él está ahí. Él está en el mismo sitio que ha estado siempre a tu lado. En el mismo lugar donde tú has hecho grandes
servicios, en el mismo lugar donde Él ha estado a tu lado, en el mismo lugar donde tú lo has sentido o donde tú has recibido al Espíritu Santo con grandes y hermosas señales. La única diferencia es que tu miedo, tu duda, tu temor hace que no puedas en ese momento sentirlo, servir, caminar o esperar. La fe, mis hermanos, es importante para mantenerse, para seguir y para poder servir. Y la poca fe nos llega a todos en forma de miedo, de temor. Cuando tengamos ese miedo y ese temor, es la fe que está fallando. Así que ahora mismo, si tú estás viviendo eso, el Señor te dice, tienes poca fe, pero te toma de la mano. Te está prestando su mano como lo hizo con Pedro para sacarte del agua, para sacarte del dolor, para sacarte del temor, para sacarte de la soledad, para sacarte de donde quiera que estés, hundido o hundida por el miedo, por la poca fe. Que el Señor le bendiga. Comparte esto a alguien que tú creas que esté viviendo un momento difícil de poca fe. Porque así es. Eso es lo que te está pasando. Eso es lo que le está pasando. Es la fe que en este momento está fallando. Y el Señor te dice que poca fe, pero te da su mano. Te da su mano para sacarte de ahí. Que el Señor te bendiga y que tengas un maravilloso momento espiritual. Quédate ahí con Él. Sigue orando y sigue pidiéndole, Señor, no dejes que me hunda. Sácame de aquí. Bendiciones.